Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Green Tech Update en nuestra sesión de esta semana. Como todas las semanas, estaremos los jueves subiendo nueva información sobre algún tema en específico sobre Green Tech Update. Aquí vamos a empezar esta sesión número 7, hablando de filtración y potabilización. Sobre este tema y viéndolo ya desde nuestro cuadro de módulos, que como le habíamos compartido anteriormente, tenemos todos los módulos que manejamos: solar, eólico, energía, calentamiento, lluvia, pluvial, reciclado, confort y monitoreo. Y partiendo en cada uno desde lo básico hasta lo más desarrollado, tecnológicamente hablando, desde el no tech, less tech, high tech y por supuesto el positive tech o la tecnología regenerativa. En este caso, filtración y potabilización, vemos que lo tenemos dentro del área de hidráulica y también por el lado de monitoreo. Ahí es donde vamos a tocar estos temas en esta fecha. Iniciemos pues. Y como habíamos compartido en algún momento, ya sabemos que el planeta Tierra tiene el 70% de su superficie cubierto con agua, pero de ese 70% solo un 3% es agua dulce. Pero de ese 3% de agua dulce, solamente el 1% es agua potable. Por lo cual, el manejo del agua potable es muy, muy importante, especialmente para potabilizar, en dado caso, agua que no lo sea tal. De ahí es donde estamos preocupados por qué es lo que contiene esta agua, especialmente para poderla tomar como consumo humano, ¿no? Y esta preocupación, en base a una encuesta que hizo la empresa Pentair hace varios años, si vemos los porcentajes en aquella época, el sabor y el olor eran las cosas que más predominaban. Hoy en día bien lo sabemos que lo que son virus y bacterias es muy, muy importante, pero también el que no contenga cloro y pesticidas es algo que causa algunos problemas de salud muy, muy importantes que hay que tomar. Entonces, en base a esta preocupación es de que la filtración y la potabilización de agua se ha vuelto un tema bastante interesante. Antes de arrancar, quisiera que recordáramos un poco el ciclo del agua. Sabemos de que se evapora hay cualquier lugar donde hay mantos acuíferos, hay una evaporación, luego una condensación, y de ahí viene la precipitación, y esa precipitación cae en el suelo, en donde hay una filtración, lo podemos ver en la parte de filtración, y de ahí salen las corrientes subterráneas, que es generalmente donde tomamos esa agua potable que consumimos. Esta parte de filtración se hace a través de diferentes granulometrías que tenemos en el suelo. Y eso es lo que va dejando y va limpiando el agua y va quitándole nutrientes nutrientes, pero para alimentar en dado caso alguno de las bacterias o de los virus. Y también va quitando y al mismo tiempo va aumentando también los minerales que se encuentran en el suelo. Por eso es que algunas aguas son más duras, ¿no? Y duras quiere decir de que tienen más sales y más minerales que otras. En base a este proceso de filtración, de permeabilidad que hay en el suelo, hasta llegar a las corrientes subterráneas o los mantos acuíferos, pues el agua va también dejando contaminantes, pero al mismo tiempo va tomando otros nutrientes. Y esos son los que luego a nosotros tomarlos o succionarlos para tomar, es donde vamos a tener que quitar o poner dependiendo de lo que para nuestro consumo vayamos a realizar, ¿no? Igual también si captamos agua de lluvia sin que pase por estos procesos de filtración, bueno, vamos a tener que emular estos procesos de filtración que normalmente se hacen en el suelo, y haciendo una especie de biomimesis, ¿no? Emulando un poco lo que naturalmente hace aquí adentro. Y esto es un esquema o es la vista de cómo funciona esto del agua que va escurriendo y se va cada vez metiendo más hacia los subsuelos, ¿no? Algunos de los procesos que durante el tiempo y durante toda la historia el hombre se ha visto como para poder manejar o emular estos procesos de filtración que hace el suelo de manera natural, es a través de diferentes materiales que hay disponibles para la filtración o de condiciones para cada uno de los usos, ¿no? Justamente estas dos maneras o estos dos procesos de filtración van a ser las condicionantes para elegir cuál es nuestro método ideal. Aquí vemos algunas imágenes de
de barro, de rocas, de diferentes gravas, diferentes capas de gravas o incluso diferentes procesos y etapas en las que puede ir pasando el agua para emular un poco lo que hace la naturaleza, el proceso de filtración a través del subsuelo. Entonces, esto se ha hecho durante muchos años. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de las personas, de hecho, la mitad de las personas creen que las normas de agua potable no son lo suficientemente estrictas. Entonces, algo que tenemos miedo, especialmente aquí en México, es que el agua que nos llega potable no necesariamente está potable. Eso no quiere decir que no se esté haciendo bien. Lo que sucede es que las normas se aplican, pero se aplican en las zonas donde se potabiliza el agua. Entonces, durante todo el recorrido, especialmente si hay fugas en toda la red, el agua nos puede llegar contaminada, ya sea por las fugas, ¿no? Porque al mismo tiempo que sale agua, también entran contaminantes, pero también a veces por los mismos ductos. O sea, hay tuberías de plomo, hay tuberías de otros materiales que antes se pensaban que eran buenas para el manejo, o asbesto cemento incluso, eran buenas para el manejo de redes y hoy en día ya no tanto, ¿no? Por otro lado, si llegamos a manejar agua de lluvia, bueno, también necesitamos hacer esa filtración para quitar los contaminantes que hay en los techos o incluso la misma acidez que toma o los mismos contaminantes que toma el agua de lluvia al momento que va cayendo sobre la misma atmósfera como tal. Entonces, el 50% de las personas percibe que las normas incluso no son lo suficientemente estrictas, ¿no? ¿Qué es más percepción? Insisto, la norma es estricta. Lo que pasa es de que desde donde se aplica la norma hasta que se consume, hay dos espacios ahí bastante grandes, ¿no? También otra parte de la encuesta habla que el 41% de los hogares utilizan filtros, ya sea tratamientos de agua o consumen garrafones o agua embotellada, ¿no? Quiere decir esto que no utilizan el agua del grifo como agua potable como tal. Y el 95% de estas personas que tienen sistemas para filtrar el agua dicen que están satisfechos con ellos, ¿no? Vale la pena aclarar que en las encuestas que se puedan hacer en países como Estados Unidos es muy diferente a la que podemos aplicar aquí en México. ¿Por qué? Por las condiciones en las que están las redes como tal. Y especialmente en Estados Unidos el agua contiene a veces grandes cantidades de cloro, a veces está hasta flúor que se le ponía en un inicio con la intención de bajar los problemas dentales en la niñez, pero bueno, que han traído ciertas consecuencias en salud, ¿no? Estos químicos que se adicionan al agua, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar entonces un poquito más a detalle. Estos sistemas de filtración pueden manejarse entonces con dos ideas. Una es desde el punto de entrada, quiere decir que de ahí en adelante todo el circuito que hay adentro, ya sea de un edificio, de una casa, de un hotel y demás, esté 100% filtrada. O se puede hacer una combinación con la siguiente, que es el punto de uso, en el cual vamos a filtrar solamente el lugar donde vamos a usar. Puede ser una tarja, puede ser un lavabo y demás. Muchas de las veces se hace esta combinación, por ejemplo, se hace un filtrado en punto de entrada y una potabilización en el punto de uso. ¿Y la diferencia cuál es? El filtrado lo que vamos haciendo es vamos reduciendo contaminantes o ciertos minerales o ciertos materiales que pueda haber, y en la potabilización es donde generalmente se hace lo mismo más una desinfección, ¿sí? Eso, la desinfección es lo que hacemos justamente para quitar patógenos, bacterias, virus y demás. Entonces, ya sea que se haga en un punto de entrada todo completo, en un punto de uso todo completo, o que se pueda hacer una combinación de las dos. Por un lado, filtración y por otro lado, desinfección o filtración y desinfección en el punto de uso. Cualquiera de estas combinaciones pues, va a depender del proyecto y demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filtración y potabilización, generalmente y a grandes rasgos, obviamente hay muchos químicos que se deben de tomar en cuenta, eh, muchos minerales también que tiene el agua, pero digamos que a grandes rasgos lo que se trata de combatir o de aminorar es la turbidez, el olor, el sabor y la dureza del agua. Y ya cuando hablamos de potabilización, la desinfección, ¿no? A grandes rasgos, estos son los puntos que se atacan. Obviamente cada uno tiene e incluye diferentes tipos de minerales y de contaminantes que pudiera llegar a tener el agua. Pero en rasgos generales, estas son las características del agua que estaremos atacando para poder tener un agua
ya sea potable o un agua limpia, dependiendo hasta dónde queremos llegar. Entonces pasemos a ver qué es turbidez. Turbidez es justamente la falta de transparencia, ¿no? Normalmente aquí tenemos partículas de suspensión que pueden ser contaminantes o pueden ser minerales, ¿no? Lo que hace que el agua no sea transparente. Entonces eso es más de vista, pero obviamente es necesario hacer un análisis de las partículas en suspensión. Una manera de quitar la turbidez es a través de los filtros multimedia, ¿no? Que son filtros con una escala de diferentes tipos de gravas y arenas y antracita y demás, que lo que hace es todo un sistema en el cual pasamos a través de estas capas de gravas, emulando justamente las capas que tenemos en la Tierra, para poder ir reteniendo poco a poco por la volumetría todos estos tipos de partículas suspendidas, dejando al final un agua más limpia, ¿no? Estos componentes es a través de un tanque, este es el más común, que es a nivel residencial, pero obviamente a nivel industrial y demás, los tanques son muchísimo más grandes, y arriba vienen unas válvulas de control en los cuales hace ir el flujo hacia un lado e invertirlo cuando se hace un retrolavado. ¿Qué quiere decir esto de retrolavado? Y es un punto fino que hay que considerar. El retrolavado es cada X tiempo, estas gravas pues, se van saturando de los materiales que van reteniendo. Entonces, al hacer pasar el agua en sentido inverso, se sueltan todos estos materiales que va reteniendo y se tiran, ¿no? Pero al momento que se tiran también con agua, obviamente. Entonces, estos procesos de retrolavado pueden ir desde 15 minutos hasta 20 minutos, media hora, una hora y demás. Por eso es que estos filtros de multimedia, cuando hablamos de captación de agua de lluvia, no se utilizan o no son muy recomendables porque estamos desperdiciando el agua que tanto nos costó capturar, ¿no? Entonces, normalmente estos filtros no se usan en estos sistemas de captación justamente porque pues no vamos a estar tirando 20 o 30 minutos a tubo lleno el agua que nos costó mucho capturar. Entonces, se pasa a otro sistema de filtrado que son sistemas ya se llaman de mallas, ¿no? En el cual son diferentes tipos de mallas que se hacen con diferentes aperturas en diferentes tipos de materiales, puede ser acero inoxidable, de polipropileno, de papel, de un montón de materiales, KDFs y demás, que lo que dejan es, hasta cierto punto, dejan o no dejan pasar la volumetría de las partículas. Entonces, normalmente se ponen un tren, por decirlo así, en el cual se ponen uno, dos o tres, dependiendo de qué tan, qué tantas partes por millón tengamos en esta agua que va a entrar, el influente, ¿no? Y qué queremos obtener con efluente en cuanto a calidad y partes por millón. Entonces, dependiendo de la granulometría del agua que vamos teniendo, vamos a suponer que tenemos partículas arriba de 100 micras, ¿no? Y lo que queremos es llegar a partículas de entre 5 y 1 micra. Entonces, lo que se hace es, se pone varios filtros de estos, dos o tres filtros, para ir poco a poco, ir dejando o ir reteniendo. ¿Por qué no se pone uno solo? Porque si no, se taparía de inmediato, ¿no? Entonces, lo que se hace, se pone a lo mejor un filtro de 100 micras primero, luego un filtro de 50 y luego otro filtro de 5, ¿no? O de 25 a 50, dependiendo del análisis que se haga, ¿no? Con la intención de que todos los filtros tengan un cierto desgaste, por decirlo así, al mismo tiempo, ¿no? Y entonces no sea que uno solo se tape, sino todos se van manejando igual, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, los primeros que tenemos, que son estos dos, que son filtros de malla metálica, que cuentan con unos cepillos que las van limpiando. Estos cepillos se accionan girando esta rueda que tenemos aquí arriba o abajo, y esos cepillos limpian la malla, y entonces toda el agua sucia que queda ahí acumulada en la malla es la que se va a ir hacia abajo. Por el otro lado tenemos los filtros que son más conocidos, que son las carcasas o los casings, en el cual son unos filtros de cartucho
que ponemos el cartucho en el medio y ese cartucho por un lado entra el agua y por el otro lado sale, ¿no? Aquí podemos ver un tren, ¿no?, de filtrado donde tenemos justamente uno de 100 micras y tenemos algunos sistemas un poquito más novedosos a través de cargas iónicas y demás que hacen que las piezas de metales se atrapen a un costado y no se queden pegadas en las tuberías, ¿no? Y aquí al final aparece un sistemita que más que filtrar lo que hace es darle cierta carga al agua, por ejemplo, en este caso es a través de cuarzos y demás, cierta carga iónica que hace que el agua sea o tenga ciertos poderes curativos o de olores o de sabores y demás, ¿no? Eso depende de la instalación que se quiera hacer. Estos sistemas son muy comunes, estos sistemas son sistemas que se hacen cada vez más comunes. Aquí no aparece, pero tenemos también otro sistema que es un casing muy parecido a pero en lugar de manejar un cartucho usa una bolsa, literal, una bolsa con cierta diámetro de paso para poder dejar o no dejar pasar los componentes o los minerales o los contaminantes que haya. Y entonces lo que hace esta bolsa tiene mucha más área de contacto y de retención de los contaminantes que pueden haber o de los minerales que pueden haber. El otro punto que hablamos también era el olor y el sabor. Especialmente obviamente puede ser un agua que tenga algunos componentes que den olores en específico, pero básicamente es por el cloro. El cloro es muy usado en las redes porque maneja cierta presencia y permanencia. Entonces es un desinfectante que permanece disuelto dentro del agua y ayuda a evitar de que el agua se contamine, especialmente cuando estamos manejándolo a través de una red, ¿no? Entonces, cuando ya lo queremos consumir, lo ideal es quitar esta presencia de químicos, ¿no? Y la idea entonces es quitarle sabor, olor y color en algunos casos. Para eso generalmente lo más utilizado es el carbón activado. Y ahí hay varias maneras, desde manejarlo así como lo vemos aquí, totalmente granular o brackets, ¿no?, que se maneja en braquetas. O lo más común es manejarlo a través de cartuchos, ¿no?, de carbón activado. Estos cartuchos pasan exactamente igual que como pasan los filtros de malla, nada más que aquí lo único que va a hacer es absorber y absorber olor, calor, olor, sabor y color, ¿sí? No sirve para filtrar. O sea, es un error muy común el pensar que el carbón activado va a filtrar. No, el carbón activado no tiene que manejar granulometría para filtrar. Nada más necesita cumplir su función, que es de olor, sabor y color. No es para filtro, ¿no? No es para dejar pasar partículas o no. Es un error muy común ese, decir, bueno, es que pongo un filtro de carbón para que no pasen las partículas. No, esa no es su función, ¿no? Y aquí tenemos algunos tiempos de retención, por lo cual en base al área de contacto es como tenemos que calcular nosotros lo que queremos que se retenga, ¿no? En el caso del cloro, con 2 minutos de retención es suficiente. En el caso del cloro, si no queremos que haya ningún rastro de cloro, son 7 minutos. O algunos componentes como de sabor o de color orgánico son 5 minutos. Y ya cuando hablamos de cloraminas, sí estamos hablando de 10 minutos, ¿no? Realmente un cartucho ya viene dentro de su gráfica exactamente en cuanto a flujo y en cuanto a presión, cuánto es lo que puede manejar para dar estos estándares, ¿no? Y obviamente la vida útil se da en base a la cantidad de partículas que existe y el tiempo de exposición o de uso o de galones o litros que pasen por estos filtros. El otro punto también es la dureza. Sabemos qué es lo que pasa, o sea, y lo hemos visto en zonas donde el agua tiene muchos minerales como el calcio y el magnesio, ¿no? En el cual no nada más manchan los muebles, la vajilla, los vidrios, sino también crean este tipo de sarro. El sarro que es al momento de que rozan estos metales contra cualquiera de estas partículas salitrosas, se hace algo que se llama par galvánico, que es una atracción, ¿no?
y entonces empieza a adherir estas moléculas de minerales a los metales hasta el punto de que no nomás lo corroe, sino que se tapa completamente, ¿no? También desde el punto de vista ya usuario, ¿no? Al momento que uno se baña con esta agua, pues te reseca la piel, el pelo no brilla, la ropa queda muy dura y bajan los colores, se hacen poco brillantes, e incluso usas mucho jabón y detergente y genera poca espuma, ¿no? Y obviamente lo más importante acá es que el sarro pues, se pega en las tuberías, en las válvulas, en los equipos, calentadores y demás, ¿no? Entonces es necesario quitar la dureza. La dureza lo hacemos metiendo agua suavizada, que es los suavizadores de agua, es un equipo como esos que aparecen aquí, se pone una sal, la sal hace una reacción y esa reacción lo que hace es degradar estos minerales para que no se adhieran los metales, ¿no? Este, es un sistema muy sencillo. En algunos casos se maneja también un ionizador, que es el manejo eléctrico para que estas partículas no se adhieran, pero lo malo del ionizador es que no dura mucho tiempo. Entonces, algo que transcurre durante mucho tiempo termina al final teniendo ciertas adherencias. Entonces, es más recomendable manejar estos ahorros, estos suavizadores, o también las mallas, ¿no? Las mallas también se pueden manejar muy, muy bien y también funcionan bastante bien para retener especialmente las partículas grandes, ¿no? Con el agua suavizada, bueno, tenemos ahorros en el uso de jabón, en el uso de productos de limpieza, en el uso del gas. ¿Por qué? Porque en el momento que se va haciendo una capa de sarro en los calentadores, va siendo como aislante, ¿no? Entonces se consume cada vez más gas para ir calentando y calentando y calentando la misma cantidad de agua, porque trae como una especie de aislante por dentro para poder calentar esa agua que va por dentro. Y obviamente en la duración de todo el equipo y toda la infraestructura, tuberías, válvulas y cualquier tipo de equipo, ¿no? Y la parte de la desinfección, que es cuando ya queremos potabilizar como tal, en la desinfección hablamos que es un proceso físico o químico, ¿no? Para matar, inactivar o retener agentes patógenos. ¿A qué nos referimos? Bacterias, virus y protozoos, ¿no? Y aquí es importante ver de que algunos de estos matan, otros los inactivan, por ejemplo, le quitan la capacidad de reproducirse, ¿sí? O simplemente los retienen, ¿no? Entonces vamos a ver estos sistemas cuáles pueden ser, ¿no? Los bactericidas son aquellos que matan a las bacterias, ¿sí? Caso del cloro, ¿no? Y los que son bacteriostáticos son aquellos que impiden la reproducción, o sea, caso, por ejemplo, de las lámparas UV, ¿no? Que lo que hacen es evitar o más bien quitarle la capacidad de poderse reproducir, ¿no? Entonces hay dos maneras, digamos, unos son los físicos, otros son los químicos, ¿no? En cuanto a los físicos, la ebullición de lo que conocemos más, poner a hervir el agua, ¿no? En el momento que hierve el agua, en ese momento mata absolutamente todos los virus y contaminantes que pueda tenerlo. Y como contábamos, los rayos UV, los rayos ultravioleta, lo que hacen es esterilizar, digamos, a las bacterias para que no se puedan reproducir. Muy importante es en el caso de los rayos ultravioleta que es necesario tener una muy buena filtración antes. ¿Para qué? Para que los rayos ataquen directamente a la bacteria y no queden partículas donde las bacterias pueden quedar, digamos, escondidas o que les dé sombra, ¿no? Y no les alcance los rayos UV. También es necesario evaluar el tiempo de exposición que debe estar. Por eso las lámparas UV generalmente son más largas para que haya un tiempo de exposición seguro, ¿no? En base a la cantidad y al flujo de agua que esté pasando. Estos justamente los rayos que tenemos manejado. Obviamente no como humanos no podemos ver esta luz porque sí nos daña la vista. Y bueno, ese es el efecto que hace también los virus y las bacterias, ¿no? Por otro lado tenemos los químicos como el cloro, ¿no? O el ozono. Como les comentaba, el cloro es muy buen químico para matar virus y bacterias y es de los pocos que permanece durante mucho tiempo embebido y diluido dentro del agua, ¿no? Entonces se usa muchísimo a nivel municipal para llevarlo en las redes, pero bueno, también tiene unas consecuencias en la salud muy fuertes, por lo cual sí es recomendable y de hecho prácticamente en todos lados se hace
al momento ya de consumirlo, quitar ese cloro, ¿no? Para no estar ingiriendo ese cloro al momento de consumirlo, o incluso también en los sistemas de riego. Y en caso del ozono, el ozono lo que hace es oxida, o sea, le pone una molécula más de oxígeno al agua, de manera que con eso logra matar todos los patógenos que tiene el agua en su momento. También es muy puntual, tiene muy poca permanencia en el agua. Lo que pasa es que al oxidar, al volverse O3, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en su manejo porque oxida no nada más el agua, sino todo lo que está alrededor. Y también el manejo con los equipos, hay que tener mucho cuidado porque lo que hace es sustraer oxígeno del lugar donde esté, especialmente los cuartos de máquinas, hay que tener mucho cuidado, debe tener mucha ventilación porque lo que hace es tomar oxígeno para inyectarlo al agua, ¿no? Normalmente se maneja a través de un Venturi, en el momento que va pasando el agua va succionando el ozono, ¿no? Y también están los sistemas mecánicos o más conocidos como de membranas, que dependiendo del espacio que tenemos o del orificio, por decirlo así, que tenemos en la membrana, es la perforación en la cual pasarán o no pasarán estos patógenos, ¿no? Y dependiendo de esto, tenemos microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa, ¿no? Aquí tenemos una escala de cada uno, ¿no? De cuántos micras estamos hablando. En el caso de microfiltración, pues vemos que sí rechaza bacterias y demás, pero nos deja los coloides, los virus, obviamente la dureza del agua, pesticidas, las sales y el agua como tal, ¿no? Esa la deja pasar. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo va reduciéndose los edificios, ¿no? De las membranas. En el caso de la ultrafiltración, aparte de las bacterias, ya no rechaza coloides y virus. Entonces la ultrafiltración es muy usada en potabilización a nivel residencial y comercial porque no requerimos algo tan estricto y que nos deje pasar, sí, a lo mejor la dureza, ¿no? Pero especialmente las sales que son buenas para el ser humano, ¿no? No es agua pura, ¿no? Como tal. La nanofiltración ya logra quitar alguna dureza del agua y también los pesticidas, ¿no? Y deja pasar sales y agua. Y por último, la ósmosis inversa, que es la que se usa mucho, especialmente en sistemas municipales con agua de mar y demás, en el que tiene un rechazo completo de todas las sales y nada más deja pasar H2O. O sea, es un agua que hay que incluirle sales para el consumo humano, porque si no, es un agua tan pura que te deshidrata. Ahora, ¿por qué no irnos directamente hacia una ósmosis inversa? ¿Por qué irnos al otro? Bueno, no nada más es por costo de los equipos y de las membranas, sino también por operación y mantenimiento, porque el momento en el que va rechazando ciertas cosas, también va rechazando agua, ¿no? En el caso de la ósmosis inversa, estamos hablando de que puede haber un rechazo de agua de entre un 30 a veces hasta un 50%, ¿no? Y en el caso de la ultrafiltración no hay tanto rechazo de agua, generalmente el agua pasa completa, ¿no? Y nos quita virus y bacterias. Entonces la ultrafiltración es la más utilizada por eso, mientras que la osmosis inversa, en casos, por ejemplo, si tomamos agua del mar, bueno, ahí sí requerimos porque tiene una gran cantidad de sales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia también? Que bueno, si estamos captando agua de lluvia, si estamos tratando de ahorrar todo el agua posible, metemos una ósmosis inversa y bueno, de entrada el 30% la dejamos ir, ¿no? Es un poco la misma idea del retrolavado de los filtros, o sea, hasta dónde podemos manejar una cosa con otra. En el caso de la ultrafiltración, metiendo un balanceo es muy buena estrategia, de hecho la que más usamos en BioE, ¿no? O en dado caso, si no, un sistema de ultravioleta en lugar de ultrafiltración. En los dos casos, ultra son los que estamos utilizando, ¿no? Ahora, depende del uso, depende de la calidad del agua. Esto es muy variable. Como les decía, bueno, cada quien tiene la manera de matar sus pulgas, ¿no? Pero no nada más es por la manera de cada quien, sino también por el uso que veíamos y por el tipo de procesos. Esos son los dos puntos
que se deben de evaluar siempre antes de utilizar un sistema de estos, ¿no? Aquí hay algunos sistemas de ultrafiltración, como pueden ver, son sistemas bastante compactos a nivel residencial, ¿no? Incluso a nivel bajo tarja, pues si lo vemos, es un sistemita con una membrana adentro que pasa a presión y nada más, o sea, no tiene mayor complicación, ¿no? En este caso es un sistema doble en el que hay un retrolavado también para poderse lavar esas membranas. Entonces, con el agua de uno de los cartuchos podemos estar haciendo un pequeño retrolavado del otro. Son retrolavados de 6 litros, de 10 litros, de 15 litros. O sea, realmente no es como en el caso de los filtros de gravas, que es una gran cantidad de agua. Aquí estamos hablando de algunos litros para hacer el retrolavado. ¿Por qué? Porque sí llega a haber ciertas incrustaciones de lo que no pasa por la membrana. Entonces, al hacer retrolavado, lo que hace es se quita esas partículas que están incrustadas para que se vayan al drenaje. En cuanto a las normas, básicamente hay dos normas que atañen al agua potable. La norma 124 es para los sistemas de potabilización de agua, justamente. Aquí vemos dos fotos, uno un sistema un poco más robusto, más grande, y el otro son sistemas pequeños como los que hemos instalado a nivel residencial, en el cual tenemos un par de filtros, uno de malla y el otro de carbón activado, y al final viene una ultrafiltración que incluye en este caso un filtro de carbón en la parte alta, eso negro, es un filtro de carbón también adicional. Y la otra norma es la norma 40, que es la 040 es para todo lo que son servicios de agua embotellada, ¿no? Y aquí podemos ver un sistema de ultrafiltración o de ósmosis, perdón, este es de ósmosis con un tren de filtrado, más aparte unas membranas de ósmosis para un lugar de relleno de garrafones, ¿no? Que eso es muy, muy común en el manejo cotidiano hoy en día. Entonces, básicamente esas dos son las normas que aplican, ¿no? Pues con esto damos por terminado el tema de esta semana, de esta sesión. Quería comentarles un poco, grupo LifeFlow, quiénes estamos. BioE, que es quien se encarga de hacer diseño integrado de todo el sistema de funcionamiento sustentable de todas las instalaciones, ¿no? Ingeniería de todas las instalaciones como tal. Y aparte hacemos certificaciones de todas estas instituciones a nivel nacional e internacional. Plastic Plumber, que se encarga de hacer instalaciones como tal, tanto hidráulicas, sanitarias como eléctricas y de TI. Master Stock, que es nuestra división comercial, en la que abastecemos todas las tecnologías para hacer un proyecto sustentable. Muchas de ellas las importamos directamente o somos representantes directamente de fabricantes internacionales. Biotechnic es un programa de actualización y renovación sustentable para edificaciones que ya existen, especialmente a nivel residencial y comercial. Regenera, donde hacemos una reingeniería a nivel empresarial, desde el punto de vista de nivel directivo y hacia abajo, enfocar todo hacia la sustentabilidad y la economía circular. Goods, que es una división que arrancamos para diseñar y armar equipos de software y de hardware enfocados al monitoreo y al control de un performance sustentable en agua, en energía, en gas, absolutamente en todo. Y nuestro brazo de promoción, que es nuestra asociación ciudadana, en la que lo que hacemos es promover la sustentabilidad como tal, sin fines de lucro, a través de expos, de conferencias, seminarios y demás que hemos dado con muchas universidades a nivel nacional y prácticamente con un stand que se ha movido en colegios de arquitectos, bueno, ya tengo más de 10 años haciendo esto, en exposiciones y demás, ¿no? Pues en el caso de BioE específicamente, bueno, tenemos toda una metodología propia en el cual usamos este ciclo BioE para analizar cada uno de los proyectos hasta dónde podemos llegar, generando este índice, ¿no? Que lo llamamos el BioE Index, para saber tanto en la entrada, en el manejo interno, como en la salida de los insumos, cómo estamos en relación hacia lo usual contra el hacerlo más eficiente, aplicando todas las metodologías de BioE.
Y en BioE manejamos todas estas ramas. Partimos de un biodiagnóstico donde sacamos este índice BioE, de ahí aplicamos herramientas bioclimáticas que incluso a veces lo manejamos como un estudio para que los arquitectos puedan mejorar su diseño y hacerlo lo más eficiente y pasivo posible. Nuestra parte de bioarquitectura energética, en la que nos enfocamos sobre el manejo y el flujo de la energía dentro de los proyectos. La bioingeniería, que es donde más se ha conocido y donde más se ha desarrollado BioE en los últimos 20 años, desarrollando proyectos de instalaciones, de ingeniería de instalaciones, como les comentaba, hidráulica, sanitaria, eléctrica, captación pluvial, generación de energía, pisos radiantes, bombeo, monitoreo, gestión, operación, domótica y demás. Y la parte de biocoaching en la que nos enfocamos hacia las certificaciones. Manejamos 6 certificaciones internacionales y una nacional, en el cual lo que buscamos es enfocar desde un inicio del biodiagnóstico el poder llegar a estas certificaciones y que el performance sustentable del proyecto pues, sea lo más verde dentro de lo que se pueda. Cada proyecto es diferente y hay diferentes presupuestos. Y antes de despedirme quería manejarles estos que son los productos que estamos usando ahorita para apoyar esta época, ¿no? Tenemos el respaldo de sistemas fotovoltaicos, pero apoyados con baterías para poder quitar esa vulnerabilidad que tenemos hoy en día de la dependencia de la red eléctrica. Los sistemas de nebulización automático para sanitizar espacios comerciales, industriales, el ozonizador ambiental para sanitizar espacios habitables, más o menos con uno de estos equipos de ozono se puede limpiar alrededor de 100 metros cúbicos, ¿no? Y por último, todos los sistemas de control y monitoreo de iluminación para poder bajar el consumo eléctrico en esta época en la que dependemos y consumimos cada vez más, el cual son sistemas muy prácticos donde cualquier apagador lo podemos convertir como para poderlo controlar, perdón, dentro de una red Z-Wave interna y aparte podemos monitorear los consumos tanto de agua, de energía y de gas para poder justamente elaborar y ver dónde están los consumos y poder reducirlos. Bueno, antes de despedirme, como todos los jueves, estaremos subiendo nuestras sesiones a través de nuestro canal de YouTube. Ahí puede ver todas las sesiones anteriores, algunas conferencias, entrevistas y demás que hemos dado en estos 20 años. Y estaremos entonces cada semana por el mismo Vaticanal subiendo nuestras sesiones. Por favor, cualquiera de estas preguntas que haya y demás, dudas, con todo gusto las resolvemos y nos pueden ir poniendo y depositándolas en el chat que está ahí en el mismo canal de YouTube. Con todo gusto estaremos respondiendo dudas. Y bueno, yo soy Alejandro Liruso, me despido de ustedes. Agradezco ahí a Pedro Garza también, que es quien está atrás de los controles, como dicen. Y nos vemos entonces en una semana por el mismo Vaticanal. Muchísimas gracias.